El nombre América viene de los mayas y no de Vespucio, el gran cuento eurocéntrico. Todo lo que aquí vamos a reseñar está fundamentado en una serie de citas y de fotografías. Usted la podrá encontrar en la parte de los comentarios del texto al final de este video. Todos se han creído el cuento que se inventaron ciertos europeos para pasarlo como historia, de que el nombre del continente americano proviene o es en homenaje a un tal Américo Vespucio, el supuesto primer cartógrafo que dibujó el mapa del Nuevo Mundo. Algunos investigadores han demostrado la falsedad de aquello, pero muchos siguen creyendo y repitiendo esta fábula hasta el día de hoy. Incluso el movimiento indígena de América lo desconoce y en su lugar han propuesto el término Abya Yala, bajo el mismo argumento de que América es un nombre de fuera de este continente impuesto por las monarquías europeas en homenaje a un europeo y por ende que no es un nombre indígena de América. Pero la verdad es otra y se hace necesario revalorizar el nombre América como originario de este continente. Es más, intelectuales de izquierda y hasta decoloniales siguen haciendo caso omiso a esta situación. Es tarea urgente descolonizar la historia si queremos otro mundo, pues las creencias que han sido oficializadas y naturalizadas son las que han construido el mundo actual. Y si seguimos manejándonos con esos mismos fundamentos y teorías, solo se prorrogará más de lo mismo. Incluso los que hablan de cambio o revolución parten de los mismos parámetros constitutivos, por ende continuando con los gatopardismos. De la misma manera que la crisis climática que estamos atravesando fue recreada por un paradigma particular y las respuestas o salidas no vendrán de las mismas concepciones que lo han creado, en igual sentido, si queremos otra humanidad, los cambios y transformaciones tendrán que venir desde saberes diferentes o contrapuestos a los creadores de la crisis ambiental y el caos social mundial. Y para ello, entre otras cosas, hay que reinterpretar muchas situaciones y concepciones para generar un nuevo pensamiento que haga posible ese otro mundo. Esto implica caminar como lo hacen los pueblos sabios de todo el mundo, por ende también de Europa, con un ojo en el pasado y el otro en el futuro, a diferencia del eurocentrismo, o más bien precisamente del helenocentrismo, que mira solo al futuro y que se guía solo por el norte, habiendo perdido el medio para poder mirar como el colibrí en todas las direcciones. Su mirada devino en totalitaria, irracional, sesgada y paternalista. Autores como Jean Marcou, Héctor Burgos-Stone, José Steinschläger, Jorge Espinosa, Danilo Antón, Jaime Inser, Darwin Kaufman y otros lo han denunciado, pero pocos se han hecho eco. Todos han preferido simplemente utilizar el nombre Abya Yala en contrarréplica y hasta en combate a América, sin saber que este nombre es originario de este continente. En este sentido vamos a sacarlo nuevamente a la palestra para ver si al menos dejan de repetir como loras el cuento eurocéntrico, si es que no quieren utilizar el término Amerique o Amerisque, que fue castellanizado como América, en inglés como América, sin tilde, y en francés como Amérique, que es igual a su forma original en maya quiché. Al respecto, Jean Marcou dice que los franceses fueron los únicos que conservaron el nombre indígena Amerique y fueron los primeros en nombrar americanos a los habitantes del Nuevo Mundo. La historia es la siguiente. Los autos llamados conquistadores, cuando llegaron hasta lo que hoy se llama Nicaragua, se encontraron con unas montañas ricas en oro y que los pueblos chontales, habitantes originarios de ese lugar, le llamaban Amerique o Amerique, como se prefiera pronunciar y escribir. Muchos comenzaron a hablar en Europa de Amerique, incluso el mismo Colón y sus tripulantes o acompañantes lo señalaron.
El genovés partió de Cádiz en su cuarto viaje desde el 9 de mayo de 1502 hasta junio de 1503, haciendo estadía en septiembre de 1502 al pie de la Sierra Amérique, tal como lo refirieron sus compañeros Méndez y Fiesco cuando llegaron en julio de 1503 a la Española y narraron sobre los resultados del viaje, los que posteriormente fueron conocidos en Europa en septiembre o octubre de 1503. Danilo Antón, en su libro La mentira del milenio, señala que el nombre América proviene de la cordillera nicaragüense de Amerrique y denuncia el fraude histórico originado en Florencia. El nombre Amerrique se relaciona con un pueblo antiguo que vivió en la cordillera antes de la invasión europea. A veces son llamados los Matagalpasi o chontales. Según Antón, el lenguaje de este pueblo era cercano al lenca, hablado en Honduras, cuya toponimia presenta terminaciones similares: Lepaterique, Ajuterique, Chaparrastique, Lanterique, Aguanqueterique y Cacahuatique, cercanos a la frontera con El Salvador. El nombre Amerique, propagado por las tripulaciones y oficiales de las distintas expediciones, cuando regresaban a Europa hablaban admirados de las ricas minas de Amerique o Amerique. Como consecuencia, algunos comenzaron a denominar a las nuevas tierras conquistadas con ese nombre, llegando a popularizarse en la gente común de Europa, en vez de llamarlas Indias Occidentales como preferían las monarquías, especialmente la española y la inglesa. Finalmente se impuso el nombre América a pesar del malestar de las monarquías europeas, pero a cambio aceptaron de que este nombre venía del primer cartógrafo que dibujó el Nuevo Mundo o del primero que se dio cuenta de que era otro continente y no parte del Asia. Y esta es la primera tomadura de pelo, pues Vespucio no hizo mapa alguno. Quizás su mérito es que fue el primero en darse cuenta que no era parte del Asia, sino otro continente, y de hacer algunas señalaciones cartográficas. ¿Qué es lo que pasó? Los europeos, en su hegemonismo que comenzaban a ostentar, habían comenzado a dar nombres o a bautizar a todos los continentes. A nadie se le había ocurrido dividir a lo que hoy conocemos como Eurasia en dos continentes, y peor, en darles nombres a los demás continentes. Europa comienza marcando distancia con lo que ellos llamarán Asia, y asimismo se dan el nombre que ahora todos conocemos, aunque inicialmente era Europa, en una conjunción entre la A y la E iniciales. Proceden también a bautizarle al continente negro como África, y consecuentemente faltaba darle nombre al Nuevo Mundo. Como ya se había popularizado Amerique, lo aceptaron, además de que empezaba también con A. Así todos los continentes tenían a la A en primer lugar. Lo mismo pasa con Australia, Antártida, todos estos nombres provenientes del latín y en una condición femenina. Es por eso que no le ponen Amerique, sino América. Así los nombres de todos los continentes empiezan con A y terminan en A. Pero como América no provenía del latín, deciden que el origen del nombre no viene de una lengua nativa de las Indias Occidentales, sino que es en homenaje a Américo Vespucci. De esta manera, todo quedaba como de origen europeo, con ello convirtiéndose Europa en el centro de todo y para todo, tal como se ha manifestado en estos 500 años, y de ahí la definición de eurocentrismo. Pasemos a demostrar y confirmar esta afirmación para que no quede como otra teoría o un nuevo cuento. Para ello, iniciemos señalando que Europa, hasta antes de la invasión, no conquista de América, no jugaba ningún rol primordial a nivel planetario de tipo geopolítico, ni económico, ni tecnológico, ni nada hasta esa época. Quienes habían tenido mayor presencia y protagonismo en toda esa región eran los árabes, los persas, los hindúes, los egipcios y los chinos.
En otras palabras, el nivel e importancia que alcanzó Europa tiene apenas 500 años de existencia. Antes de ello, Europa era muy pobre, con mucha delincuencia, graves epidemias, guerras permanentes, fanatismo religioso, etc. Especialmente en la denominada Edad Media, que duró más de 1000 años y que fue llamada por los mismos europeos como la época oscurantista. No existe en la historia humana una época más terrible y de tanto tiempo como la que sufrió el pobre pueblo europeo. Situación que, a pesar del apogeo obtenido en estos 500 años, se prolongó hasta hace poco tiempo en la Segunda Guerra Mundial, siendo tan solo desde ahí que Europa vive una época de amplio esplendor, pero que ahora se ve nuevamente amenazada por los grupos fundamentalistas y nacionalistas. Los que condujeron al pueblo romano a soportar este terrible oscurantismo fueron los romanos, quienes se autoimpusieron la tarea de civilizar a los pueblos salvajes y bárbaros de Europa, como así los denominaban y calificaban. Los emperadores romanos habían asimilado los dogmas logocráticos y logolátricos de los griegos, es decir, la preponderancia o supremacía del logos o de la razón sobre las demás inteligencias humanas, que era inicialmente lo que significaba civilizar, es decir, el anular las otras capacidades humanas para solo potenciar a la razón. Consideraban que una persona civilizada es aquella que es racional, pues los irracionales, especialmente las mujeres, utilizaban básica o únicamente las otras facultades humanas, emociones, sensibilidades, intuiciones, etc. Y que ahora la ciencia ha demostrado que la razón no es la mejor de las inteligencias, sino otra más. Para los griegos clásicos, solo los hombres nobles, es decir, los hombres superiores, o como diríamos ahora, los supremacistas, utilizan la razón, pues los hombres inferiores son irracionales, pareciéndose en ello a las mujeres, razón por la cual son menores, peores, pobres, poco inteligentes, enfermos, etc. Algo que no ha cambiado hasta el día de hoy y actualmente vemos el auge de los supremacistas blancos. Creencia esta que se impuso en Grecia y en todos sus alrededores, quienes conformaban el denominado helenismo, que incluye el patriarcado otomano, el cual a su vez lo asimiló del patriarcado babilónico y este finalmente del mesopotámico, siendo en este último lugar donde nació el patriarcado, cuna del patriarca Abraham, el padre de las religiones monoteístas, de la primera ciudad, Uruk, de las primeras formas bancarias y prestatarias, de la potencialización de la propiedad privada, de la desacralización de la madre tierra, etcétera, etcétera. Todas las cuales son las raíces de lo que posteriormente los griegos llamarán la civilización y el concepto de civilizado en un nuevo nivel, y que comprendía además el cuestionamiento a todos aquellos que vivían en formas comunitarias, en aldeas, en propiedad colectiva, en relación sagrada con todo lo existente, en paridad entre lo masculino y femenino, etcétera, etcétera. El patriarcado siguió su conquista del mundo y los patricios romanos decidieron civilizar Europa y el norte de África, es decir, domesticar y dogmatizar a estos pueblos. Para ello debieron destruir su sistema de vida y a las instituciones históricamente construidas por los pueblos indígenas de Europa, los que lo habían formado en por lo menos 20.000 años de existencia en ese territorio, y muy especialmente por los que se asentaron hace unos 10.000 años, recreando sus propias formas culturales, idiomas, espiritualidades, etcétera, etcétera. Siendo resaltable la cultura celta, que tuvo un gran esplendor, pero que lamentablemente esta y todas las demás culturas indígenas de Europa fueron abatidas por los colonizadores romanos, y en su lugar impusieron el latín, el cristianismo, el derecho, el Estado y demás instituciones civilizatorias o enajenadoras hasta el día de hoy. Para conseguirlo tuvieron que hacerlo por la fuerza y en un largo periodo, tomándole al patriarcado más de 1500 años en imponerse ampliamente.
logrando a este momento casi completamente, pues todavía sobreviven lenguas nativas como el euskera en Euskadi, el llamado País Vasco en España y Francia, con 700.000 habitantes, o las lenguas celtas en Irlanda y Escocia, lenguas indígenas de Europa que se encuentran en peligro de desaparición, pues los extremistas y nacionalistas quieren imponer el castellano y el inglés respectivamente. En todo caso, hay un despertar de los celtas y quizás será difícil que lo logren completamente. A su vez, los patriarcalizados y civilizados europeos se lanzaron a hacer lo mismo en América, y en estos 500 años han avanzado mucho más rápido de lo que hicieron con Europa y África del Norte, especialmente en los últimos 150 años con la revolución industrial, tecnológica y digital en marcha, en el cual el colonialismo ha alcanzado su clímax, pero al mismo tiempo su decadencia y degeneración, siendo en este estado en que nos encontramos actualmente, en una disputa encarnizada entre los colonialistas contemporáneos de derecha e izquierda que quieren dar su estocada final, y por otra parte la resistencia de los pueblos milenarios que han reaccionado más vívida y frontalmente, disputando y rebatiendo a los conocimientos que el eurocentrismo los pusiera como únicos o universales o superiores. Ahora estamos preparados y listos para confrontarles en cualquier ámbito al eurocentrismo, y parte de ello es la descolonización de la historia y en este caso del nombre de este continente con todo lo que ello implica. ¿Quién era Vespucio? A la época algunos le atribuían ser el descubridor del Nuevo Mundo, es decir, antes que Colón. Luego le imputaron ser el primero en pisar tierra continental, pues Colón había llegado solo a las islas, aunque le reconocían a él ser el descubridor, generándose en dicho tiempo una gran disputa entre los diferentes defensores de cada uno, y que ha durado hasta el día de hoy. Todavía más la controversia se amplificó cuando hay otro personaje de por medio, y que se llama Juan Caboto, quien también entra en esta disputa de quién fue el primero en pisar América continental, convirtiéndose también en otro personaje fundamental de este cuento eurocéntrico. La fama principal que alcanzó Vespucio en aquella época se debe a dos obras publicadas bajo su nombre entre 1503 y 1505, el Mundus Novus y la Carta a Soderini. Y no era tanto por las descripciones astronómicas que él hace, las que por cierto los expertos señalan que las descripciones astronómicas de Vespucio son confusas, que no hizo observaciones notables o novedosas y que sus técnicas eran poco fiables. No dejó ningún mapa con su firma, pero poco importaba cuando su relato era una lectura tan apasionante. Indígenas que vivían 150 años y que cometían incesto y canibalismo a discreción. Uno había comido 300 cadáveres. Mujeres voluptuosas y urgidas por un exceso de lujuria, que yacían con los cristianos a la menor oportunidad, y hombres que usaban un cierto recurso suyo, la mordedura de ciertos animales venenosos, para aumentar sus genitales a un tamaño tan gigantesco que aparecen deformados y repugnantes. No es de extrañar que Mundus Novus se convirtiera en un bestseller de su época, traducido a varios idiomas. Vespucio es otro cuentero y estafador más en este culebrón eurocéntrico. Tanto es así que algunos autores europeos dudan de que realmente pisó suelo del Nuevo Mundo en las fechas que él anota, ni hay registros de que alguien haya diseñado y financiado sus viajes. Tan solo el tercer viaje que realizó en el año 1500 sí habría llegado personalmente. Sea como haya sido, Vespucio es un personaje que da mucho que hablar y hay muy poca seguridad de lo que él dice, habiendo mucho que viene de su imaginación fantasiosa,
pues casi nada de lo que dice sobre los hombres y las mujeres del Nuevo Mundo se acercan a la realidad. En Europa pululaban muchos autores que para hacerse famosos se inventaban historias excepcionales, dignas de novelas de ficción, y así alcanzaban reputación, que eso es lo que más les interesaba. Es más, hubo algunos que se asumían como cronistas y que narraban episodios como que los hubieran visto personalmente en América, pero que eran puras entelequias suyas, siendo algunos de ellos calificados de mentirosos e impostores por quienes sí pisaron suelo americano. Hay tanto manoseo y cuenteo en todo esto que quien firma estos libros es Alberic Vespucci, como lo demostramos con las siguientes fotos de las tapas o portadas de sus libros, las mismas que se pueden encontrar en Google. Actualmente el British Museum posee 8 de las 12 ediciones latinas de Mundus Novus, 4 de las 12 alemanas y ejemplares del Paesi Nuovamente Ritrovati en italiano, latín, alemán y francés. Y la mayoría de estos libros están firmados por Alberic Vespucci. La primera edición se publicó en París en 1503. Roberto Leville, un gran estudioso de Vespucio al respecto, anota: las características individuales de esta edición Princeps son las siguientes. En comparación con las demás, Mundus Novus no está en el frontispicio, ni figura tampoco en el título de la tercera página. Vespucio es escrito Albericus Vespucius, y la carta es dirigida a Laurentio Petri Francisi de Médicis. Y aquí la estafa. En 1504 se hace una nueva edición de Mundus Novus, y en la que aparece por primera vez el nombre Américo, pero al mismo tiempo Alberic Vespucci, como que fueran dos autores. Incluso esta edición actualmente se puede comprar en Amazon, y que es una reimpresión idéntica a la original de 1504. Es decir, en ciertas ediciones aparece Vespucci con los dos nombres y en otras únicamente con Alberico o solo con Américo. Pero de igual manera se han inventado nuevas ficciones para justificar estos dos nombres, de que él firmaba indistintamente con los dos, o que Alberic es una degeneración viciosa de aquella palabra, etc. ¿Quién publicó el primer mapa? Las obras de Vespucio llegaron al Gymnasium Bosagense, una institución académica religiosa en Saint-Dié-des-Bogas, en Francia. El grupo de geógrafos allí reunido, que incluía a Martin Waldseemüller y Matthias Riemann, publicó en 1507 una Cosmographie Introductio, anónima, pero probablemente escrita por Riemann, junto con un mapa del mundo firmado por Waldseemüller y una traducción de la carta a Soderini. Tanto el mapa como el texto asignaban el nombre de América a un nuevo continente separado de Asia. Decía la introducción: no veo qué derecho tendría nadie a objetar a que se llame a esta parte por Americus, que la descubrió y que es un hombre de inteligencia. América, esto es, la tierra de Americus o América, ya que tanto Europa como Asia obtuvieron sus nombres de mujeres. Es decir, 4 años después de la publicación de los primeros libros de Alberic Vespucci, el geógrafo, cartógrafo y clérigo alemán Martin Waldseemüller, junto a Matthias Riemann, quien será el verdadero autor del mapa, publicaron en la imprenta de Jean Bassan en Francia por primera vez un nuevo mapa mundi, en el que constaba otro continente y en el que por primera vez aparece el nombre América, aunque también hay otros nombres o escritos en la parte superior de este continente.
Más abajo, el lector puede observar una parte ampliada del mapa y ver que el nombre América está escrito en la parte sur del continente. El mapa se llama Universalis Cosmographia Secunda Ptolomei Traditionem y Americi Vespucci Aliorum que Lustrationes. Un dibujo de toda la Tierra siguiendo la tradición de Ptolomeo y los viajes de Américo Vespucio y otros. Pero es más conocido como el mapa Waldseemüller de 1507. Lo curioso nuevamente es que en 1513 Waldseemüller y sus colaboradores publicaron una nueva edición de Geography de Ptolomeo, pero sorpresivamente el nombre América ya no está en sus mapas. ¿Qué pasó? España e Inglaterra se disputaban quién había sido el descubridor, quién fue el primero que pisó tierra continental, cuál era el nombre que debía tener este nuevo territorio y principalmente quién debía tener el control y propiedad del nuevo mundo. Intereses poderosos debieron presionar o amenazar a los autores del primer mapa, que en el nuevo que publicaron 6 años más tarde ya no aparecía el nombre América, sino que en el mismo lugar se leía Terra Incógnita, tierra desconocida. Y posteriormente en la Carta Marina de 1516, también de Waldseemüller, apareció ahora el nombre de Terra Nova, Nuevo Mundo. Es decir, habían intereses de que no aparezca el nombre América, pues a las coronas les interesaba definir su nombre. La monarquía española prefería los reinos castellanos de Indias y la inglesa les llamaba las Indias Occidentales. Los monarcas europeos, especialmente los españoles, se resistieron por 3 siglos a la adopción del nombre América, que había sido adoptado por el pueblo, pues siguieron durante todo este tiempo hablando en los actos oficiales del Consejo de Indias. Además, en la historia de las Indias de Oviedo, de Gomara, de las Casas, no se hace referencia a Vespucci ni al supuesto nombre de América en su homenaje, lo que quiere decir que muy tardíamente se aceptó oficialmente el nombre y se admitió finalmente el cuento que todos conocemos. A la final, las contribuciones cartográficas de Johannes Schoner en 1515 y de Pedro Appiano en 1520 adoptaron la palabra América para el hemisferio occidental y ese nombre pasó a formar parte del uso aceptado entre los científicos. En 1538, el geógrafo flamenco Gerardus Mercator también usó la misma palabra para referirse a la masa continental del hemisferio occidental. Es decir, más allá de los intereses de las monarquías, se impuso por un lado la ciencia y por otro el nombre que el vulgo le había puesto de América al Nuevo Mundo. Por su parte, Vespucio se aprovechó de la fama del nombre América y adoptó el apodo Américo, como le comenzaban a nombrar, en la creencia de que él fue el descubridor o de que fue el primero en darse cuenta de que era otro continente. Y de esta manera dejando paulatinamente de utilizar su nombre de pila, Alberic. Jean Marcoux anota: mi impresión después de un dilatado estudio de este asunto es que ya dado por otros o tomado por él mismo, el nombre Américo pareció a Vespucci mejor que el común y conocido Albérico. En efecto, el nombre Américo parecía recordar, mediante una designación extranjera, y por el país del Nuevo Mundo que lleva la de Amerique, que entre los Vespucci de Florencia era aquel el gran viajero y explorador de países nuevamente descubiertos. En una palabra, el nombre Américo es más bien un calificativo que un nombre propio, pudiendo decirse que Vespucci fue el primero a quien se dio un nombre tomado del Nuevo Mundo y que fácilmente se transformó en Américo como más apropiado al de origen, que es Amerique. Y en este sentido puede también asegurarse que Vespucci fue el primer americano. Es decir, que en lugar de tener el honor de dar su nombre
a la cuarta parte del mundo, de esta salió el sobrenombre que lleva, trocado en nombre por el uso, y que lo ha hecho célebre, siendo además el primer europeo que ha tenido tal honor. ¿Por qué todo esto? Las monarquías española e inglesa se disputaban el continente, y esto implicaba cómo y quién fue el primero en llegar y descubrir las Indias Occidentales. Cristóbal Colón llegó por primera vez a las islas del Caribe en 1492 y recién al continente en septiembre de 1502 a las costas del actual Honduras. Pero quien llegó, según los ingleses, por primera vez a las costas continentales fue el navegante veneciano Juan Caboto el 24 de julio de 1497, es decir, 5 años antes de Colón, y quien había sido enviado por el rey Enrique VII de Inglaterra. Desde ahí hubo una gran disputa entre las monarquías por más de 300 años, al extremo que los ingleses financiaron a las élites criollas de América para que rompieran con la monarquía española, con el propósito de ellos pasar a controlar todo el continente. A este acto, los intelectuales eurocentrados les llaman independencia de España y Portugal, cuando tan solo hubo un corte administrativo. Siguiendo con estos cuentos eurocentrados, dicen que los patriotas lucharon por la independencia para terminar con el yugo español, cuando a los independentistas nunca les interesó acabar con ningún yugo y solo les interesaba quitarse de encima a la monarquía para imponer ellos más fuerte el yugo a las poblaciones indígenas, pues las denominadas capitulaciones de la reina lo impedían. El yugo, luego de la supuesta independencia para los pueblos, fue mayor que en la época monárquica. A la final, para las poblaciones indígenas, que eran la mayoría, solo fue un cambio de yugo, del español al yugo de los criollos y al yugo de los ingleses, para finalmente pasar al yugo estadounidense hasta el día de hoy. Es decir, que siempre se mantuvo el yugo al occidentocentrismo o hubo una continuidad colonial hasta este momento. No ha habido ninguna independencia hasta ahora, pues como bien lo dijo el pueblo ecuatoriano, tan solo fue el último día del despotismo y primero de lo mismo. Entonces los nombres América, Terra Incógnita y Terra Nova en ese orden entrañaban una disputa no solo entre Vespucio y Colón, sino y principalmente entre las monarquías, especialmente por parte de los ingleses, que no se rindieron en concederles todo el territorio a los monarcas españoles, sino que siguieron en su propósito de tener su tajada si es que no podía ser totalmente. El 4 de julio de 1584 llegó a Norteamérica la primera expedición de colonos británicos, portando consigo un documento firmado por la reina Isabel, el que les facultaba colonizar aquel lugar, logrando definitivamente el establecimiento de la colonia de Jamestown en 1607, para luego ir desplazando paulatinamente a los españoles de toda la América del Norte. Los actuales estados norteamericanos de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana, Florida, Alabama, Mississippi y Alaska eran posesiones españolas que formaban parte del virreinato de Nueva España. Todos estos territorios lo perdieron en un periodo de 300 años en que duró el poderío español, y el último territorio que se dieron fue Florida, a través del Tratado de Adams-Onis, suscrito entre Estados Unidos y España el 22 de febrero de 1819, que puso fin a la soberanía española en América del Norte. Los ingleses fueron más sanguinarios que los españoles con las poblaciones nativas, y otra hubiera sido la historia de Norteamérica si los ingleses no los hubieran desplazado a los españoles. Seguramente sería como hoy es Latinoamérica. Jamás hubiera surgido Estados Unidos, que se convirtió en el nuevo imperio que robó todo, hasta el nombre América, pues no tenía ningún nombre.
Corroboran lo anotado anteriormente el geógrafo francés Jean Marcou en sus investigaciones sobre el origen del nombre América, publicado por la Sociedad Geográfica de París en 1875, y sostiene que Alberico Vespucci adoptó el apodo de Américo, pues se hizo muy popular este nombre, pero que la voz de Marras tendría origen maya quiché, Amerique o Amerique, en francés suavizado. José Steinsleger hace un resumen de este libro de Marcou y cuenta que Amerrique era el nombre indígena dado a las montañas existentes entre Huigalpa y La Libertad, departamento nicaragüense de Chontales. El geólogo y naturalista Thomas Belt, autor de Naturalistic in Nicaragua de 1874, observó que la sierra o cordillera de Amerrique forma la línea divisoria de las aguas entre el lago de Nicaragua y el río Bluefields. De 1868 a 1871, Belt fue ingeniero de la Compañía Minera de Chontales en las minas de oro de Santo Domingo, San Benito y San Antonio. Anteriormente, las minas habían sido explotadas por los indígenas y los españoles. Ávidos de oro, los tripulantes del cuarto y último viaje de Colón fueron los primeros en divulgar con persistencia la voz Amerrique, el piloto mayor Vespucci entre ellos. Un año después, Vespucci dejó de llamarse Alberico y adoptó el de Amerigo, nombre desconocido en Europa pero dado por sus marineros a propósito de Amerrique o Amerique. Es decir, que en lugar de tener el honor de dar su nombre al Nuevo Mundo, de este salió el nombre que lo hizo célebre. El arqueólogo nicaragüense Jorge Espinosa, en su tesis de maestría en la Universidad de Luisiana y luego publicada en un libro de 600 páginas bajo el nombre América, Descubrimiento y Origen de su nombre, demuestra con un juego de mapas del siglo XV y XVI esta aseveración y confirma que el nombre viene de Amerique. En conclusión, Amerique o Amerique es un nombre originario de este continente y que en maya quiché significa país del viento o país donde el viento sopla siempre. Por tanto, es verdad que lo pusieron los europeos este nombre, pero no en homenaje a Vespucci, sino porque se popularizó en Europa este apelativo, tal como lo corrobora Schoner, quien anotaba que desde 1515 el nombre Amerrique era ya popular, por lo que a las monarquías no les quedó más remedio que aceptarlo. Debió ser humillante para la monarquía española que no le pongan un nombre dinástico, tal como lo hizo Colón, que bautizó a las islas con nombres nobles, o Hernán Cortés a una parte del continente como la Nueva España. Vespucio no era de la nobleza ni nadie especial, máximo le dieron el título de piloto mayor y una renta. Pero de ahí aceptar que lleve su nombre el nuevo continente era un harakiri para la monarquía. Por cierto, en este mismo sentido hay que descolonizar otro cuento también en relación a Vespucio, de que Venezuela hace referencia o viene del término Venecia. Al respecto, Ramón Hernández Villoria dice: hay una versión del origen del nombre de nuestro país que tiene fundamentos más históricos, mejor documentados y que no son un invento o una elucubración. Esta versión atribuye al nombre de Venezuela un origen autóctono que los españoles se apresuraron a reproducir. El apoyo documental a esta versión lo ofrece Martín Fernández de Enciso en su libro Suma de Geografía, que trata de todas las partes y provincias del mundo, en especial de las Indias, editada en Sevilla en 1519 y que es el primer impreso que habla del Nuevo Mundo. En él se lee: y al cabo de la cerca de la tierra está una peña grande que es llana encima de ella,
y encima de ella está un lugar o casas de indios que se llama Venezuela. Algunos años más tarde, Juan Botero, en su libro Relaciones Universales del Mundo, afirma que en el Golfo de Venezuela hay una población de indios con ese nombre edificada en un peñasco, incepto y relevado que se muestra sobre las aguas. Véase que en ambos casos los escritores dicen que el nombre del poblado indígena es Venezuela. Ellos no dicen que los españoles le hayan puesto el nombre, sino que sugieren que ese es su nombre indígena y punto. Finalmente, en un enunciado muy valioso que reafirma la autoctonía del vocablo, Antonio Vázquez de Espinosa, sacerdote español que viajó por casi todo el continente en el último tercio de los 1500, escribió en su Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, fechado en 1629, lo siguiente: Venezuela en la lengua natural de aquella tierra quiere decir agua grande, por la gran laguna de Maracaibo que tiene en su distrito, como quien dice la provincia de la Grande Laguna. Como estos y otros cuentos, ha escrito el pensamiento eurocéntrico y lo siguen repitiendo en la academia los acomplejados criollos eurocentrados. De ahí que es fundamental reescribirlo todo para reconstruir la vida y la humanidad desde otras bases o raíces a las que el dogmatismo civilizatorio lo ha hecho en su propósito de enajenación y domesticación mundial. Miles y miles de páginas deben seguir a lo anotado anteriormente para descolonizar o desarmar todo el andamiaje en que se sostiene y mantiene el patriarcado, con su proyecto racionalista llamado la civilización y que terminó en irracional, por ser lo más antinatural que haya producido la mente oscurantista en toda la historia de la humanidad. Como dicen los abuelos y abuelas, ahora nos toca caminar con el pasado, para no darnos con la misma piedra una y otra vez, para no ir a nuevas aventuras y modas, sino aprovechar de toda la experiencia acumulada de los pueblos para tejer la vida, haciendo un proceso de transcivilización para dejar la civilización de la muerte por una cultura de la vida.